Pero vamos, iremos hoy al becerro este. A ver si lo veo. Una helada, menuda helada hace hoy. Menuda helada. No se ve ni un alma a campo, ni se escucha, ni se ve ni se escucha. Vamos a ver, estas vacas. Estas vacas, ¿dónde andarán? No se escucha ni campana. Las vacas, por ahí para allá van unas cuantas, pero ni... está la cosa hoy muy tranquila. Mañana el lunes vienen a sanear las cabras. Voy a vender las cabras, tomad por saco. Voy a vender las cabras, voy a vender las vacas, voy a vender todo. Voy a abrir un bar, que es lo que está de moda y ya está. Pero aquí no, me voy a ir del pueblo. Estoy ya cansado de esta vida, toda la vida entre canchales. Voy moviendo las cabras, me las ha preguntado uno, lo mismo se las vendo la voy a sanear, pues seguro que después sanear. Vendo las cabras y vendo las vacas. Abro un bar y soy el rey de Extremadura. Abro un garito en Plasencia o en Cáceres. Te compras un piso en la playa, un buen cochazo y fuera. Porque esta vida estoy cansado, no puedo ir a ningún sitio ni hacer nada. Está toda la gente con miedo que me haga rico. Madre mía. Vamos a ver si da. Si vemos esta vaca. Hay una helada aquí arriba que está todo helado, ¿eh? Así vemos al alegre y vemos el becerro. Está así que todavía por aquí arriba, no marca GPS por abajo. No sé dónde vivo, no sé qué hora es. Y no sé si es mañana o todavía ayer. Vamos a ver si vemos la vaca. Ya han pasado, ¿cuántos días hace que parió esta vaca? ¿Unos cuantos? Seguro que tiene... Ya el becerro anda para ahí bien. No sé dónde vivo. Y no sé qué hora es. Y no sé si es mañana. Todavía ayer. Allá arriba hay gente. Allá arriba hay gente. Hay gente por allí, están dando por allí para allá, por allí para allá, están dando por abajo. Está casi toda la noche sin dormir. Dormí en Plasencia, duermo más mal. Toda la noche sin dormir. Por no quedarme dormido, no duermo. Así que a las 5:40 me vine para acá. 5:40 de la mañana. Así que, no con Plasencia, ir a Miriam. Desde más tarde, y que... no tenía las llaves de casa, tenía el muchacho y le dije que me las dejara en la ventana, pero no me las dejó. No sé dónde vivo.
Por lo mismo, el lunes la saneo, el jueves que venga a leerla, luego lo mismo vendo las cabras. Estoy ya cansado de esta vida, Lo digo, me las ha preguntado un tío, lo mismo se las vendo. Luego vendo las vacas, me monto un bar y a ganar dinero en condiciones. Y bien vestidito, con una corbatina y todo. Estoy cansado de esta vida. No de la ganadería, sino de la burocracia. La verdad que me tiene liada la alcalducha esta de este pueblo, la fascista esta. Me tienen... No sé dónde vivo, no sé qué hora es. Toda la vida queriendo que vendiera las cabras y van a conseguir estos que las venda al final, Toda la vida haciéndome todo lo posible para que venda las cabras, al final las voy a vender, Voy a vender las cabras y a vender hasta las vacas, a venderlo todo. Y no me hace falta estar para aquí penando toda la vida entera. Yo tengo 45 años, me apunto al PER y ya está. Os me han preguntado las cabras y lo mismo las vendo, lo digo de verdad. Lo mismo el jueves cuando las lean y sean tantas buenas, le llamo al tío que se las vendo. Coge unas pocas de perras y fuera. Estoy cansado. Puede ir nunca a ningún sitio, no puede hacer nada. Siempre después el malo de la película soy yo. A ver, fíjate, los 4 meses esperando los papeles y nada, y a juicio que vamos. Y lo más gracioso es que el Seprona no denuncia a nadie. Si fuera a mí, rápido. Aquí todos pactando sin autorización, todos aquí estafando a España, cometiendo un delito grave de sanidad animal y... si los guardias son malos. Ayer había un control, y iba una mujer delante de mí con un coche. Y yo iba detrás, pues a la mujer la pararon un poco y un tiro y para delante de mí me pararon. Ya se lo dije al guardia y le dije, ostras, ¿cómo dejáis pasar a las mujeres? No, es que antes también hemos hecho... Anda ya, hombre. Menudos delincuentes. A ver si ganan ya toda la izquierda y quitan de aquí ya la fuerza de seguridad que nada más están que estorbando. Nada más nos dan que disgusto la fuerza de seguridad, no nos dan nada bueno. Así que estamos alegres. Pues sí, hombre, lo mismo vendo las cabras, lo vais a ver en directo, lo mismo las vendo, Sí, ya estoy cansado. Quito las cabras a tomar por saco. Se va a quedar todavía la sierra sin cabra. Todo aquello se va a quedar sin cabra gracias a la alcaldesa de Torres. Mira que aquello no depende de Torres, pero por... Hacho, fíjate, toda la vida la familia mía hacerme vender las cabras, al final me las van a hacer vender, Las cabras y las vacas y todo. Toda la vida han estado intentando por todos los medios, mi madre, mi padre, que vendiera las cabras. Y al final me van a conseguir que las voy a vender. Las cabras, vacas, las voy a vender todo. Os lo digo de verdad, Y todos los fines de semana de fiesta y me apunto al paro y se acabó. Los hijos, si no, que se busquen la vida como me la he buscado yo. Cago en día. Mierda de los abogados, no valen para esto. No, hay que ir procedimiento. No fuera a mí, pronto me llama a Pinache a buscarme. Me voy a volver un delincuente de verdad. Es que voy a hacer de todo lo que me dé la gana. Cobrar el paro, estafar a España. Voy a hacer todo lo que me dé la gana. Porque he visto yo que todos los que estafan, todos los que engañan son los que mejor viven. Es que es verdad, Eso lo juro por Dios, que lo tengo visto y comprobado. La gente que trabajamos, por más que te matas, nada. Encima te dicen que no trabajas. Nunca has trabajado. Eso me lo dijo un hombre viejo que le hayan machacado los huesos a trabajar y me dijo, nunca trabajarás bastante, nunca en la vida nadie. Los que triunfan son los falsos y la mentira, y eso es así, es verdad. Son los que triunfan y triunfan.
Ovejas por todos los lados. Nadie dice nada, madre mía, a mí todo el mundo vigilándome. Llevo una vida entera con ganar, nunca he tenido problemas con nadie. Pues fácilmente vendo las cabras, lo juro, me las han preguntado y me las ha preguntado un tío serio. Lo mismo se las vendo. Con ese dinero me compro un coche nuevo. Y ya está. Y las vacas que se tercian las vendo. Y a tomar por saco. O me apunto al paro y ya no me hace falta ningún tipo de documentación. Y ya no tengo por qué rendirle pleitesía al ayuntamiento. Es que lo que estoy yo pensando anoche, toda la noche, digo, si es que no ves, tenta una pezuña de alcaldesa, una analfabeta bicha mala, y ya está. Ahora, como ella no necesita papeles, que están todos cobrando el paro, dice, vamos, que si los necesita, lo que pasa es que a ellos no se los pide. No se los pide porque el Seprona estamos a gustito yendo a por los pobres. Te cogen y aquí, vamos, que yo no tengo ningún problema, como lo está diciendo el abogado. Y tú tranquilo que esto es una injusticia tan grande que estoy viviendo que esto, vamos. Lo del sindicato venga a cobrarte cada 3 meses la cuota y ni el sindicato, bueno, dice que no le contesta el teléfono a nadie. Estoy un poco, llevo desde diciembre, desde octubre, desde que hice papeles. Vamos, yo sabía que ya todos los papeles, todo en contra me lo iba a hacer todo lo que pudiera y más. Se ha hecho de esta para aquí la alegre, chaval, no la vemos, eh. Voy a ir allí a segar unos helechos. Pues ya sabéis, el jueves, lo seguro, a lo mejor vendo las cabras. Eso lo vais a ver en directo. Todos me dicen esto, no, no las vendas, no las vendas, me han dicho todo el tiempo, no las vendas, no, no. Aguanta, aguanta tú, toda la vida aguantando, hombre, ya estoy harto ya. Que una mierda de burocracia que te cae con alcalduches de mierda, que no ha hecho en su vida nada más que vivir a costa de los demás. Y te vengan aquí a fastidiarte lo que te pide la administración y lo que están obligados a darte y que nadie hace nada, ¿eh? Y a las pisadas del becerrino. Ahí está el toro, carretero. No sé dónde vivo, no sé qué hora es. Toma, toma, toma. Están ahí las vacas estas. Supuestamente para aquí tiene que estar alegre, supuestamente está para aquí el GPS, pero no la veo. No, se están quedando sin cabra los veterinarios, se están quedando sin cabra. Pero te parece que voy a mover una sana y sí, venir porque puede ser que sea la última vez que vengas a sanearme las cabras. No digas eso, digo que no digo eso. Estoy ya de cabras y de vacas, no de animales, sino de la burocracia que nos lleva. Y de que no puedes hacer nada y tienes que estar esperando, esperando lentamente. Cómo se ríe y cómo andan ilegalmente todo el mundo y decía me quieren poner a mí ilegal.
Claro, está analfabeta, se va a tirar ahí 4 años, que ni hacen plenos y no va nadie, porque como no puedo aprobar nada, claro, las otras no hacen moción de censura porque saben que el que me está fastidiando es a mí. Se están todos riendo. Dice, ¿a qué va a fastidiar a su tío? Así que nosotros quietos. Y la analfabeta esta va de ganadera. Y nos tiene aquí pastando sin autorización a ningún ganadero. Totalmente ilegales. Y lo más gracioso que el Seprona lo sabe y ni siquiera se digna en venir a pedir los papeles. Política. La política y la fuerza de seguridad son todo la misma basura. Os lo he dicho yo, lo tengo dicho hace tiempo. La fuerza de seguridad protege al político corrupto. Y así, ¿no es aquí como llama la señora alcaldesa de la Guardia Civil para que vengan a los plenos si alguien le lleva la contraria? Toda la vida queriendo que vendiera las cabras, pues lo van a conseguir, hombre. Toma, mira, ven. Aquí los que son todo un montón de chupatintas que tengo alrededor chupando. Asociaciones, veterinarios y todo que venga a pagar ahí cada 2 por 3 facturas de 200, 300, 400 euros, venga factura de 200, 300, 400 euros. Los del sindicato ciento y pico, los otros otro montón, los otros pongo seguros, historias, anda ya, hombre. Estoy ya harto de tanta porrera alrededor, que después ves, te tienen que, ven una injusticia y ninguno se digna en hacer nada. Encima buscar abogados y poner dinero, sí, y ganarás, le dice. El ayuntamiento tiene dinero, sí, de aquí a 2 años me sueltan el dinero, después de que haya vendido las vacas, las cabras, que haya vendido todo. Es que no queda otra. O me desempadrono del pueblo, me empadrono en otro pueblo. O yo no puedo estar así sin papeles aquí. Es que es imposible, no puedes estar así. Porque me van a meter cualquier día una denuncia que me van a enderezar. Yo tengo todo escrito y todo registrado y todo hecho bien, pero ya es que ya me está quemando el alma esto. Me dan ganas de ir al ayuntamiento y pegarle fuego al ayuntamiento. La mejor opción, vender las cabras y las vacas y eso venderlas también. Abrir un bar en Plasencia o por ahí o otro negocio. Más si yo me sé buscar la vida bien. Trabaja de lunes a martes y hasta los demás días dando paseos por Plasencia. Ya tengo 45 años, voy a hacer. Estoy cansado ya de penar. Ah, bueno, y es toda la vida penando y no nos paran de llegar obstáculos y venga obstáculos. ¿Cuándo será el día que haga un papel y me salga bien? Oh, Dios. Es que date cuenta, esto cualquiera que se le dice, un papel que están obligados a dártelo y que no te lo quieren dar. Y encima te saltan y te dicen para ahí algunos que es que soy yo el que no quiero pagar pasto. Y soy el único que ha pagado pasto en el pueblo, el único. Y todavía me tengo que encontrar que te diga eso la gente. A ver dónde se inventan eso. Si yo lo que quiero es que me den la autorización de todos los años para presentarla como te la piden los de la Junta, ya está. Como todo el mundo, para eso lo piden, yo qué sé. Cago en esta vaca, macho, no encuentro el becerro ni atado. 3 meses, decían los de ese programa, sí, vamos a ir para allá, eso sí van a venir. Ahora, si fuera a denunciarme a mí, sí venían. Hombre, eso es rápido. Uy, uy, uy. Se cuento que me haga rico millonario. Me cago en, y me tienen la fuerza de seguridad y me tienen los políticos, ya están hartos ya de esta vida. Algún día cojo un cuchillo, preparo unas cabecinas que salgo en todas las televisiones. ¡Toma! ¡Mira, ven! ¡Sí! No, yo he dicho al muchacho que no se le ocurra que no vamos a traer las vacas suyas ni las vamos a comprar ni nada. Le he dicho que no, que no. Estas situaciones no se puede. Y mira, te cae un alcalde de esto y mira la que te lía. Hasta que no compremos una finca grande para mantenerla en lo nuestro, lo público, olvídate. Los públicos están. En el boletín oficial lo pone que todos los vecinos tenemos derecho. Ya resulta que te llega una alcaldesa que no ha salido de su casa porque no le tiene envidia hasta su propia sombra que va al lado de ella y te vengan y te líen una de estas.
y luego las fuerzas de seguridad no te hacen ni caso y luego las jueces dicen que tranquilamente que hay que esperar los procedimientos. Y mientras tanto, tú contento. Vamos, que yo soy alcalde y a todo el mundo le doy la documentación al día que me pida, a todo el mundo dentro de la ley. Sí, sí, como ella no la quiere tener, ni le importa ni a mi hermana, aquí me tengo que estar aquí, lo que han querido toda la vida ella. Si ya me fastidiaron hace años un dineral, pero hace años entre mi madre, mi padre y ellos. Me liaron una hace años, no sabes lo que me liaron esto. Perdí una de dinero por culpa de ellos. Y ahora otra vez, a ver si me pueden fastidiar las subvenciones, lo que anda, a ver si me la pueden quitar. Estará la tubera y la otra, que a ver si le quita la subvención. Pero si tengo un montón de hectáreas y lo tengo todo bien. Pero a ver por qué me tengo yo que llevar de aquí el ganado. Porque lo diga una niñata que no ha salido de su casa en la vida. Me dijo el otro día los del partido político que estoy con ellos, dice, menudos bichos malos. Nunca pensábamos que eran tan malos los tres pollos. Digo, hombre, que han engañado a todos los políticos para meterse al alcalde con 40 votos para venir a arruinar al único ganadero del pueblo. Arruinar, no, a intentar echarlo. No, me ha dicho la del sindicato, dice, hasta que salga a juicio, búscate otra finca y llévate los animales este año de ahí. Claro, esto ya va para 2 años, me tengo que llevar de aquí los animales este año. No, así me lo ha dicho bien dicho la chica, dice, llévatelas porque no, dice, este año te vas a librar, pero ya para el año, ya este 2024 ya no me libro, ¿eh? Así que se le quede esto para sus ovejas. Bueno, hasta que te venga a hacer el juicio que dice, sí, de aquí a 2 años. Me dice el otro, sí, te van a indemnizar si el ayuntamiento tiene dinero, los ayuntamientos pagan. Ahora que después diga el ayuntamiento que ha sido ella, que es un delito de prevaricación, que ella utiliza el ayuntamiento para hacerme daño a mí, y le encasqueten a ella que no tiene un duro, ni tiene ni fincas, ni tiene nada. Pues entonces ya me arreglan a mí. Me quedo sin dinero y me quedo sin nada. Si es que tócatela. Me dice mira, es que no duerme. Digo, pero ¿cómo vas a dormir, muchacha? Tú sabes que me tiene liada una niñata de esta. Si eso lo hace un hijo mío, le macho la cabeza. Oh, la tía a juicio, la tía, vamos, no, ni contesta ni a abogado ni a nadie, no le habla a nadie fuera. Dice, vaya soberbia que tienen los tres. Nos engañaron a esta, uno que me dio, dice, ay, como locos que o alcaldesa o nada. Le dieran de ministra de Agricultura y Ganadería. Dice, mira, no vuelvas a hablar del tema hasta que ya... Digo, no vas a hablar del tema si es el único problema que tengo. El único problema que tengo, una alcalducha que no ha salido de su casa en su vida, que el único que tiene es maldad metida en la sangre, que el único que es mal para aprovecharse de todo el mundo, pero como toda la vida le ha salido todo bien, pues ya está. Y yo toda la vida lleno de burocracia, papeles, pidiendo permiso para todo, macho, pero que toda la vida me toca penar, ¿eh? Aquí ni permisos, ni papeles y todo el mundo funcionando y yo me tiene la burocracia completamente sometida a papeles. Bajo en 10. No, me dan ganas de vender todo el ganado y esperarme que pase a ver que se soluciona el tema y después comprar ganado. Porque es que, vamos, es que esto yo no... Si me desempadrono lo del pueblo, ya no puedo luchar por lo del pueblo. Y el ganado me lo tengo que llevar de aquí. Me lo ha dicho la chica, dice, yo te tienes que dar el ganado de ahí. Porque ilegal no puede estar y para la subvención te hace falta, tienes que tener todo legal. Y para lo ecológico tiene que estar esto registrado en ecológico. Uf, madre mía. Hazte cuenta la que te puede liar un analfabeto, ¿eh? Lo que es la malicia, ¿eh? La gente mala, eso están a gusto haciendo daño. Y me voy a cagar en todos los santos de la Guardia Civil, del Seprona, de toda raza que los ha traído para acá. Vamos a ir a pedir los permisos, a ver si venís. Estarán allí metidos en Plasencia lo calentito. No, pues a mí bien venían porque las cabras comían lo quemado. Bien se ponían ahí de chulito la Guardia Civil a denunciar a un pobrecito. No, a un pobre con 3 niños pequeños se ponían ellos muy chulitos. No, ahora no vienen y cogen aquí, venga, los 4 ganaderos, las autorizaciones donde están las ovejas y las vacas y todo. ¿Por qué no se los piden? Pues porque son políticos, la Guardia Civil protege a los políticos.
Y ahora te tienes que ir de aquí hasta que salga a juicio. Después dirán en el juicio, el ayuntamiento dirá que ha sido ella la que lo ha hecho, ha sido ella, que ella es la que le ha dado la gana de no querer firmar, que de todos los papeles también es ella la que no quiere, y que pague ella. Ella no tiene a dónde caerse muerta, y a tomar por saco. Y después, ¿qué vas a hacer? Te tienes que quedar, te aguantas, te has perdido el dinero del abogado, 2 o 3 mil euros que me va a costar, y te pierdes muchas noches sin dormir, y otro toda la vida se han salido con la suya. Si es que es toda la vida. Hay gente que se plantea en vivir a costa de los demás, y es que viven a costa de los demás. Ya nos podemos matar nosotros y hacer lo que queramos. Me cago en Dios, yo hasta una cuchara que no he tenido que ganar y comprar la cuchara. Y te vengan a quitar lo que te pertenece por ley. Cago en 10. Me dice la Miriam, no hables más del tema, déjalo ya. Digo, pero ¿cómo vas a dejar si es el único problema serio que tengo? Claro, yo me llevo el ganado allí, me toca empadronar. Allí sí tengo yo, desde que tengo autorizado de Santibáñez, unas 2000 hectáreas, para aquellos para las cabras. Las vacas yo tengo ahí una finca grande para llevarlas, pero me toca empadronar en ese pueblo. Si yo me empadrono allí, ya no soy vecino de Torre, ya no puedo luchar por lo de Torre. ¿Qué es lo que quiere ella? ¿Que yo me vaya? Claro, pues si no, no puedes llevar el ganado allí. Mira, vete a otro pueblo. Digo, pero vamos a ver, ¿por qué me tengo que ir yo? Y es que tampoco lo entiendo. Tenemos un plan B, estamos esperando la contestación, pero me lo ha dicho la chica, dice, te va a dar igual, si este año te libras, para el año que viene no te vas a librar, porque el pezuño este ya sabemos cómo actúa. Vamos, chui. Hasta que viene el Seprona, le metieron una buena denuncia a mi hermana, a ella y al otro, a los tres, le metieron los 1.500 euros de multa que tienen que meterte por estar sin autorización y sin tener puesto esto, porque a mí me denunciarán, pero yo tengo todo registrado y todo presentado. Entonces correría la alcaldesa para quitarse la denuncia, nos lo firmaría todo, o a lo mejor se firman a ellos y a mí me deja para atrás. Porque esto ya... ¡Oh! ¡Toro! Ah, mira dónde estaba Alegre. Allá arriba está Alegre. Me dicen muchos abogados por privado. Jesús, yo te echo una mano, vos te echas una mano. Al pescuezo me echas vos una mano. El dinero por delante, como hizo el otro, un escrito 200 euros. Ya toma por saco. Ese es el abogado. Dinero por delante. No, ninguno dice, no, cuando ganemos el juicio te cobro. Ya, todos dicen, no, no, no. Tienes que ir pagando por delante. Ya, mira, vete del pueblo, me dice. Pero ¿por qué me tengo yo que ir? Es lo que yo digo yo. El único que estoy legal y me tengo que ir yo. Siempre ha pasado eso, se tienen que ir las buenas personas para dejar a los malos. Es que es así, es que es así. Se lleva toda la vida escuchando en casa a ver si me hacían vender las cabras y de qué manera desde que era niña escuchando la maldad, las mentiras y las locuras que se le metían en la cabeza. Me lo digo el otro día a mi hermano, el otro me dice, llevan toda la vida intentando quitártelo todo, pues hasta que no paren no van a parar. No, le voy a tener que dar la finca a los prados y dárselo todo. Cago en- Y luego hay un montón de bobos que no saben de dónde va el tema diciendo bobas y tontas. O sea, aquí la única realidad que hay que tenemos que tener todos los ganaderos papeles, ahí no hay ni historias raras ni nada. Es que ella dice que es un privilegio, pero ¿cómo que va a ser un privilegio? Porque entonces que se me diga a mí la Junta de Extremadura que no lo necesito. Anda, pues esta gente, un privilegio para ella que no tiene ni un triste papel, ni le importa ningún papel. ¿Pero qué le va a importar? Se han comprado ovejas hace 3 años y esas ovejas no han estado con ellos ni un día en toda su vida. ¡Oh, toro! Mira bien.
No, no, tú coges el muchacho, compra las vacas, las cabras y se mete en la Galmi en una ruina con esta tía que vamos. Oh, pero una ruina gorda. No te da ningún papel, a tomar por saco. Como ella no los tiene, a mí no me pide nadie nada, que te va a pedir analfabeta si no has cotizado en tu vida en la seguridad social hasta ahora. Está arriba la alegramos a ver becerro y nos vamos a ir a los caballos y vamos a secar helechos para las cabras, para meterle de cama bien. Ha llovido mucho. Y el jueves lo mismo vendo las cabras, acordaros que lo vais a ver en directo, hay uno que me las compra. Yo te las vendo todas. O sea, mira, ¿cómo vas a venderlas? Llevas toda la vida con cabras. He dicho que las cuide la alcaldesa. No dice la alcaldesa que ella es ganadera. Pues que cuide cabras ella. Así se destruyen los pueblos, se cierran bares, se va la gente, tú verás, si me desempadrono somos 5 que nos vamos a quitar. 6 con Martín. Va a perder 6 vecinos el pueblo. Una piara de cabras de toda la vida de la sierra vendía. Ahí está alegre. Oh, qué contenta estará. Sí son los alcaldes, pero si hubieran ganado los socialistas me iban a hacer lo mismo, los socialistas iban a hacer lo mismo. Si ella lo está haciendo porque ellos no tienen papeles, ni mi hermano, ni mi hermana, ni le importa, ni saben ellos que la cartilla ganadera tienes que tener puestas todas las parcelas donde pastas con el ganado. Ellos ni lo saben, ni lo desconocen totalmente. Ellos de animales solo saben que llevan un crota que se le pone en la oreja y que viene la Junta Extremadura gratuitamente a sanearte las ovejas. Es lo único que saben. Entonces no saben nada más. Y va a estar mi hermana pidiendo que gane yo de subvenciones y ellos solo con el paro. Ya. Ellos quieren también la subvención mía, sino que me la quiten a mí. Que me sancionen y me eliminen. Y toda la vida. Ven aquí. Y vamos a ponerle aquello todo al muchacho. ¿Sí? No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Madre mía, la que ha liado la petarda esta. Son los perroflautas estos. Los niñatos fascistas estos que los crían a base de mentiras y engaños, luego crecen y tenemos lo que tenemos. Y todos en el pueblo más contentos que nada. Oh. Le está haciendo ella el trabajo que siempre han querido, eliminar de aquí la ganadería. Y encima la que va chuleando de ganadera. No, voy a vender las cabras el jueves se las digo a este que venga y que se las vendo. Y las vacas lo mismo vendo las avileñas y voy a quitar todo el ganado. De aquí a 3 o 4 veces hagan los juicios y tal, compro ganado otra vez. Así me tiro 2 años sabáticos o 3 y ya está. Sí, pues estoy yo pensando que esto no, yo no me voy a ir del pueblo porque lo diga ella. Sí, claro. Y si aquí no puedo tener para el año que viene los animales, pues me tendréis que ir. Aquí quieren los pastos estos públicos que no haya ganado, solamente lo quieren para cazar. Están los 4 mamporreros que vienen aquí furtivos y están todo el día esos son todos socialistas y son los que están en contra de la ganadería. Entonces esto es así. Que declaren el coto de caza mayor lo que tienen que hacer. Miren el aire del norte por abajo, no va a llover en unos pocos de días, ¿eh? Se ha quitado el agua. Cuando cambia el viento así, el humo, ya no llueve.
Pero qué cruz tengo, macho, qué cruz tengo, Si mañana abro un bar, me cierran el bar. No, su objetivo es que yo siempre, nunca quisieron, desde que me vine de Madrid, fueron a por mí, y aquí solo hay sitio para ellos dos y ya está, y solo quieren ellos y ellos, todo el sol para ellos y todo. Y siempre han hecho todo lo posible, bueno, ahí me han liado cada una, no sabéis. Esta es liada, pero ahí me las han liado de más dinero, pero de mucho más dinero. Los tres artistas estos son especialistas en manipulación. Y mientras tanto ellos sin hacer nada. ¡Alegre! ¿Dónde tiene a Ramplina? Lo tiene ahí. ¡Ven aquí! No quiero venir nunca con los perros cuando están los becerros porque se le ponen a las vacas. ¡Ven aquí! Va, aquí. Está el becerro, está bien. Ven aquí. Y me dice la Miriam, deja ya el tema, vete a otro pueblo, empadrónate en otro pueblo, alquila una de esas para ahí. Eso tiene que hacer, alquilar una de esas. Pero claro, los montes públicos abandonados por culpa de alcaldes corruptos, que no son ni alcaldes, personas que ganan con 40 votos, manipulan, mienten, engañan, y una que tiene 140 votos le da los votos a la de 40. Es que esta es gorda. Y claro, como así sabían que ella me iba a mirar la vida imposible, pues toda la gente riéndose. Y a mí me han dicho varios que después le van a decir que el ayuntamiento no va a pagarme nada. Dice, eso es cosa de ella. Ella es la que está utilizando el ayuntamiento para hacerte daño a ti. ¿Eh? Que está la otra castaña y ella, que no tiene ni un duro, pues agárrate. Ni fincas para que le embarguen, ni tiene nada, ni casa, ni tiene nada. A ver. Me voy a perder 2.000 euros, 2 años de juicio y no voy a recuperar nada. Así de claro. Es que eso yo lo sé bien, eso es así. Porque esa chavala no va a trabajar en su vida, esa no va a tener que trabajar, olvidaros totalmente. Ahora se ha metido en política, o se tira toda la vida en la política engañando y manipulando, o esa cuando se acabe la política se acabó. Esa sí que ni ha trabajado ni va a trabajar en la vida, esa no tiene la cultura de enseñar de que hay que trabajar para conseguir algo. Esa su cultura es que hay que manipular, engañar y aprovecharse de todo lo que se pueda, con el menor trabajo posible. No como yo que tengo enseñado a los hijos a que tienen que trabajar. No, hay gente que se propone vivir toda la vida de cuento y es que olvídate y olvídate. Y encima los aplauden y bien queridos. Y a los pobrecitos que estamos pasando calamidades toda la vida, nada más que calamidades. Es que ni tus derechos te quieren dar, es que ni los derechos de una persona. Que para eso existe la democracia, para eso existen las normas de todo, para que todo el mundo, porque no ve lo que está pasando aquí, un cacho alcalde corrupto del más 100%, que si estaba ahí a la cárcel ya menos pensado, aquí todas las señales de aparcar las ha tenido que volver a poner, todo lo que ha hecho lo tiene que volver a, todo lo que quitó lo ha tenido que, pues como quita las cosas sin preguntar y como es Dios, y a mi hermana alcaldesa, es la que manda, es la que manda. Claro, y mi hermana es la que le ha dicho a ella para que intentara quitarme la subvención como fuera. Eso tengo, vamos, ella, mi hermana, su madre y su padre, los tres. Se llevan toda la vida nada más que a ver si me quitaban la subvención. ¿Cómo voy a tener yo subvención y ellos no? Toda la vida, pero que toda la vida llevan igual, Que venda las cabras que aquí. ¿Sabe que tenemos toda la vida cabra? Me he metido una vez en lo suyo que han tenido 40 negocios y 40 empresas. Se han tenido 40 empresas, hacían una empresa, se cobraban la subvención, quitaban la empresa, abrían otra, pedían la subvención. Así han estado toda la vida. Un montón de empresas han tenido ya. A ver cuántas empresas he tenido yo toda mi vida con las cabras. Es la única empresa. Y me las quieren hasta quitar.
Claro que helada, hay una helada aquí. Hay una helada que menuda helada. Poderes. Es que me lo está diciendo el abogado y te dice, de momento el juicio, ¿sí? Pero claro, le digo, si, no, mira, pues llévate el ganado hasta que terminemos todo ahí. Digo, pues 10, madre mía, qué mala suerte tengo. Me lo dicen Paquito los pastores viejos, me dicen todos los pastores, están rotos la alhambra. La señora alcaldesa, la ordenanza municipal de los pastos, no te quiere dar lo que te pertenece como que te pide a ti la administración y para eso está la ordenanza municipal. Ahora mismo en Gata están haciendo todos los papeles porque no hay ordenanza. El alcalde que está ahora está haciendo todos los papeles para que los ganaderos que le pidan los papeles dárselos. Pero es que aquí en Torre tenemos de toda la vida, que toda la vida había ordenanza municipal. Y a mí toda la vida me las han dado, es ahora que no quiere esta pezuña. El Paco le reclama 30.000 euros al ayuntamiento, le van a tener que dar por ir con la Guardia Civil y quitarle la terraza, pero ¿a quién se le ocurre? Si eso lo hace una hija mía, le macho la cabeza a un hijo mío. Es que le agarro la cabeza a ese alcalde, ese ministro. Vamos, es que lo peor que hay para una persona es intentar pisotear los derechos de los demás. Todos tenemos derecho a ir por lo que más se ha luchado en este país y que te venga un cacho alcalducho de pueblo a pisotear todos los derechos adquiridos de lo que han luchado todos los de para atrás nuestros. Y que no puedes hacer nada. Sí, puedes hacer esperar a juicio. Ay, cualquier día nos metemos un susto que vienen y la llevan detenida. Se está tonteando, pero está cualquier día nos metemos un disgusto. La alcaldesa de Torre detenida, cualquier día sale en el telediario. Os lo digo yo, que esto sale. Estamos aquí, estamos tonteando lo que dice el abogado. Y de ella sabrán el lío que se está metiendo por un delito de prevaricación grandísimo. Ella sabrá. Cualquier día sale en el telediario. Y mientras tanto, todos tontos que no saben de qué va la copla, como los de las abejas esas que no saben de dónde va la copla. Es que un lío familiar, esto no es un lío familiar, esto es un lío de una niñata alcaldesa envidiosa mala, que el único ganadero que tiene papeles y el único ganadero que los necesita, pues que no se os quiere dar. Y está. Así es lo que pasa. La culpa quien la tiene el Seprona, que no viene, coge las ovejas y las denuncia todas. Eso es que igual que el forestal es responsable de la alhambra rota. Aquí hay muchos responsables para cobrar, pero para responder ninguno. Ahora, si esto va otro que no soy yo, le había firmado el papel al día siguiente. Pero como yo sé que andan toda la vida, llevan a ver si me hacen vender las cabras y quitarme las subvenciones, pues lo que andan, cuando las subvenciones te las dan porque te pertenecen, nosotros no lo dan porque no lo pertenece a los ganaderos. A ver si yo soy el único que cobra subvención, pues soy el de los que menos. Y olvídate, y no entran razones aquí nadie, todos que soy yo. Aquí el poco que te escribe para decirte que soy yo. Pero analfabetos de la vida, yo es que nunca he visto gente que hable de ganado, como lo que habláis de la que salió aquí escribiéndome un seguidor, uno entendido que entendía mucho de la paz, pero es un normal de la vida, pero si va a meter ganado en ninguna de esas comunal puedes meter animales sin autorización, muchachos. A mí que me lo expliquen, que llevo toda la vida con esto. Serán analfabetos, pero de estas cosas las sé. Vengan aquí a decir todos, es que, pues claro, yo estoy pidiendo lo que me corresponde, yo no estoy pidiendo nada del otro mundo. Yo estoy, la ordenanza municipal, yo declaro a mis animales aquí pastando, que pastan aquí los animales declarados. Pues ellos me tienen que dar ahora la autorización de que está todo en regla, que estoy bien. Que le hace falta un papel mío, yo le he mandado los saneamientos que me pide, todo lo que pide la ordenanza se lo he mandado. Y está, dentro de la ordenanza municipal te pide que tienen que estar los animales bien, yo se doy todos los papeles de los animales, todo bien. Ahí me manda un papel, me dice, oye, te falta este papel, pues se lo da. Pero lo que me está pidiendo la Junta me está pidiendo la autorización de que están los animales aquí, que está autorizado. Y yo le digo que no, le digo que sí, que le digo, sí, tengo la del otro alcalde. Y esta mañana hago yo una obra y voy a pedir una licencia de obra y no me la da. Bueno, todo lo que vaya yo a pedir. No, que está la madre, la santa, la tú verás, como lo dice la gente, la tú verás.
Tú verás, tú verás. No sabe, no sabe, es que ha estudiado mucho, es que sabe mucho, es que sabe. Poco sabe cuando saben en el lío que se van a poder, que se ha metido. Ahora mismo el otro que la haya denunciado, en la Guardia Civil denunciado por robarle la terraza, ir con los obreros del ayuntamiento y en la época de Franco y la Guardia Civil quitaron una terraza, que han tenido que devolver la terraza. Así, ahí está. Solamente porque un amigo de ella tuvo el bar ese cogido y le fue mal con el bar. Pues su amigo le ha dicho que arruinaran ese bar y el ayuntamiento arruinará el bar. Así de claro. Y me dice la Miriam que me olvide. Te olvídate hasta que ya se solucione. Si no, vete a otro pueblo y ya está. Digo, sí. Tú lo ves muy fácil porque a ti también. Pero con todo lo que he penado yo con la ganadería, para que un cacho muñeco a retrasado te líe una de estas, pues una persona centrada no lo hacen en la vida. Si no, no se metas de alcalde. Si vas a hacer mal, aquí no está haciendo nada bueno, todo lo que está haciendo es malo. Todo lo que está haciendo es malo. Pues a ver. Y me dice el del ayuntamiento que es un zorro, hay unos zorros metidos trabajando. ¿No hay animales en el pueblo? No, no. No, no ha habido nunca animales. Desde que tú te fuiste no ha vuelto a haber animales en el pueblo. Y ha habido aquí gente con ovejas que no han pagado nunca un duro. Ha habido, bueno, y que me digan los del, claro, como no los declaraban, y te dicen que no, y viendo en la carretera todo el mundo las ovejas y viéndolo todo, y dicen que no, ahora mismo van y dicen que solamente estoy yo, que aquí no hay animales. No, es que el ayuntamiento, aquí no hay ningún papel de ningún otro animal, ningún otro ganadero. Toma, pues entonces, pues dámelo más pronto. Madre mía, es que son malos, pero malos. Tengo que demostrar de que hay ganado aquí pastando, que hay ovejas. Porque el ayuntamiento dice que no hay nada. Que no hay ningún ganado aquí. Uf, vaya alhambra que viene a poner el bobo este también. Y me dice la Miriam que me abandone, que me vaya de otro pueblo, que adquiere una de esas país, si no, o que venda el ganado. Si me dice, vende el ganado, algo tienes que hacer, no puedes estar sin dormir. Digo, pues, si yo lo que me río yo de ello, pasa que yo lo que veo que cómo puede haber, cómo en este país puede cometer un alcalde semejante atrocidad y no pasar nada. Vamos, pasar, que va tranquilamente esto. Y yo sé que no tiene un duro, que el ayuntamiento me lo han dicho mucha gente, que en el pueblo se van a negar que el ayuntamiento no tiene por qué pagar una cosa que está utilizando ella. Es casi muy lista, como ella dice que paga el ayuntamiento los juicios. Paga el ayuntamiento, veremos a ver hasta qué punto lo que dice la gente. Yo no tengo por qué pagarte a ti ni a porque haya hecho esta niñata. Ahora, como me la hagan a ella no tiene un duro, ni tiene finca, ni tiene casa. Pues yo sin cobrar. Yo perder dinero que me llevan haciendo toda la vida. Hacerme perder todo el dinero que les da la gana y venga a hacer perder. Y eso que no saben ni la mitad, pues si estos supieran algo más. Madre mía, si supieran estos algo más. Este es la alhambra que puso portugués. Mirad la malla que puso portugués. Mirad. Está la malla que puso. Mirad qué malla. Trabajé para ti. Pero ya os digo, si aquí están los socialistas, eso habían sido peores. Porque eso iban a hacer un pleno prohibiendo meter animales. Pero claro, esta no ha hecho el pleno porque no le va a votar nadie que sí. Está lo que ha hecho por no dar el papel. Pero los socialistas te han pensado hacer eso, como me habían dicho a mí. No, me lo ha dicho uno, dice que iban a hacer eso, que iban a hacer un pleno prohibir meter cabras y vacas en la dehesa del pueblo. Así, tras. ¿Sabes lo que hay? Entonces, si hacen un pleno, entonces sí que te tienes que ir porque ya han votado una ordenanza, pero si ahora mismo, pues, tiene que ahora mismo manda la ordenanza que está vigente. Que la ordenanza municipal es que todo el mundo tiene derecho, todos los vecinos del pueblo.
Y bien claramente lo pone, que lo he puesto yo en las redes sociales. Todos los vecinos en las mismas condiciones, todos iguales. Pero bueno, este tema de la burocracia nos está pasando a muchísimos ganaderos. Esto es lo que hay. Entonces coger eso y vender el ganado, decir, que lo cuiden ellos y ya está. Porque encima que está uno, toda la juventud en la ganadería metido. Abrí la puerta esta para pasar, tengo que poner una puerta ahí. Yo no maldigo mi suerte. Así que el jueves posiblemente venda las cabras. Posiblemente, ¿eh? Hay que dejar que ganen alguna victoria ellos, porque si no, que llevan toda la vida machacándome, ¿eh? Y el muchacho ya le he dicho que no vamos a traer su ganado. No, ya lo he dicho bien dicho, que no. Dice, no, que a mí no me va a hacer, que no, y te lo va a hacer igual. Porque hay una persona enferma mental. Estas personas ahí tienen que ir a tratamiento, tienen que darlos a tratamiento. Y ya está, en vez de llevarlos a tratamiento, los valoran más. Así que todo lo que sabe, todo lo que ha estudiado, todo lo que sabe y no ha trabajado en su vida. No sabe ni que mira lo que sabe de ganado, que no sabe ni que tiene que tener tenemos que tener puesta la cartilla ganadera donde pastan los animales. Mira lo que saben de animales. Dicen que he estudiado mucho. Eso hace. A mí un hijo mío hace una cosa, una injusticia, le macha la cabeza, pero vamos. Lo más sagrado que hay. Lo más sagrado que todo el mundo tenga derecho a todas las cosas. Y que te vengan estos corruptos. Y encima, hijas de pobre. Hijos de pobre. Porque eso hace un hijo de un rico, pero hijos de pobre. Me lo dicen toda la familia mía, dice, esa no tiene ni una gota de sangre nuestra. ¿Y qué va a tener? Como cuando nosotros toda la vida en mi familia hemos ayudado a todo el mundo. Vamos, es que voy a coger esta semana sin falta. Como no se presente el Seprona, los denuncio a ellos. Lo voy a hacer, es que los denuncio a ellos. Nunca he denunciado a nadie, voy a empezar a denunciar ya de verdad, ¿eh? No, esto está denunciado, pero claro. Como esto tiene que ir, como dice la abogado, procedimiento. Y pues vaya procedimiento, macho. Procedimiento. No podemos. Me dice el sindicato, ¿no le dará vergüenza perder 2 ganaderos al tú, muchacho? Y a ti, que os vayáis del pueblo. Están en todos los pueblos como locos que hagan ganadería. Que son 2 autónomos en un pueblo. Un pueblo aquí que están todos cobrando el paro, 2 autónomos y que se van a ir, se van a tener que ir aquí los 2 autónomos en ganadería. No, si son estos, son los alcaldes, son los políticos los que están creando el planeta. Los políticos y encima protegidos por las fuerzas de seguridad. Son los perros suyos. Ayer se lo dije al guardia dice, no, y vosotros. No, te haya visto que has parado a la mujer. Como una la mujer no la paraste. Pues se quedaron con las ganas de denunciar.
Ahora tengo que ir a tapar una finca que tengo allá abajo. Todas las fincas mías las tienen, todas las ovejas me las comen, todas. Todas las fincas mías tienen avasalladas las ovejas. Ahora que una vaca mía pise en una finca suya. Que coge mi hermana el teléfono y me llama, oye, que tienes una vaca aquí. Y además no la finca ni suya. Y aquí están las ovejas todo el año en esta finca. Ahí tengo yo 3 hectáreas. Vamos, tres y pico creo que son. Ahí están todo el día las ovejas. Allá atrás todo el día las ovejas. Aquí abajo tengo otra finca, todo el día las ovejas. En los prados míos todo el día las ovejas. Y ya le puedes decir. A mí dicen que lo tape yo y que pise una vaca en una cosa suya. Que te están llamando como loco. ¡Una vaca aquí! Madre mía. Como la otra. Está el caballo suelto, el viriato, y me lo cogió, me lo metió para acercar. Te ha suelto la caña. Sin ser aquello suyo encima, que no es ni suyo. Yo lo sé como hay gente que nos hemos criado en los mismos sitios y de unas maneras a otras, ¿eh? Hay pisar. Vamos a subir, tengo que subir de arriba a ver si me han cortado los alambres. Pues ayer han andado para aquí esto. No ve las botas chirucas. Debe subirse al alambre a ver si las han cortado. Aquí cortada alambrada, están todas cortadas. Socejo, dale. Ya veremos en qué termina la cosa. Si acabo en la cárcel, o acaba el ayuntamiento en la cárcel, o acabamos todos. O acabamos todos. O acabamos todos en la. O acabo en la cárcel. Sube bailo. O acabo en la cárcel. Cualquier día saco en el telediario, ¿eh? Yo cualquier día lo tengo pensado, ¿eh? Preparo unas cabechinas, es la mejor solución. Ir a la cárcel, ya está. A una a la cárcel, pero ya queda de venganza. Para que no vuelva a haber alcaldes así de corruptos, ¿sabéis? Cuando se prepare una matanza buena y corra la sangre, se prepare unas cabechinas de verdad. Entonces ya cuando ya los alcaldes, los funcionarios del ayuntamiento ya se van a pensar las cosas. Ostras, no, que la gente se cabrea y mira la que lío el cabrero este. Yo en cuanto los zagales sean grandes, que se anden a todo. En la cárcel te dan muy bien de comer, estoy ya muy cansado de andar a campo. No, me tienen a mí estos ayuntamientos ya todo hasta harto ya, harto. Luego están allí sus colegas, luego están allí todos sus colegas allí haciendo fotocopias, cogiendo todo el día metidos en las casas de cultura, metidos en todas las cosas del ayuntamiento. Nosotros que nunca le tocamos nada, encima vas a hacer un papel que te tienen que dar y mira lo que te lían. Mira lo que te lían estas borregas que tenemos. ¡Ay! Voy a poner música, me cago en día, vamos a poner aquí. ¿Qué música ponemos? Ponemos escorbuto. Escorbuto al Parlamento. Para vivir alegre y contento, escorbuto al Parlamento, ¿no? ¿Ponemos escorbuto o qué ponemos? A ver, si tengo para aquí otro. Si tengo el otro equipo, mejor. No, tengo el pequeño. Voy a cargar el móvil. ¡Ponemos escorbuto! La mentira es la que manda, la que causa sensación. La verdad es aburrida. Puta, Jesús, Dios. Ponemos este remadura dura. Vamos a poner escorbuto. ¡Ay, Dios mío! Ya veremos, ya os enteraréis. Pero lo mismo el jueves vendo las cabras. Porque me las paga un tío, me ha ofrecido 90 euros. Si me llega a 100 euros, se las vendo. Y lo mismo se las vendo. Se las vendo todas. Y las vacas, pues quizás las cojas las venda también. Estoy cansado de todos los papeles, me matan. Mira, la burocracia es que me mata, ¿eh? No la burocracia, la injusticia. Porque es que la injusticia... Mira que ayuda a todo el mundo, que veo que la injusticia ayuda a todo el mundo, pero esto es la eterna lucha de David contra Gloria. Nunca, nunca terminamos de luchar, nunca. ¿Ves? Ahí tenés un alcalde, hija de un pobre, pero toda la vida un pobre que ayude rico. Claro, porque si eres pobre como yo,
Pero lo malo es que seas pobre y quieras ir de ricachón. Y vivas en un mundo de fantasía y de ricachones sin dinero. Entonces, claro, cogen el poder, pues dice, pues a este quedamos toda la vida intentando machacar, ahora se va a enterar, ahora se va a enterar. Yo no voy a enterar de nada. Yo voy a hacer eso. Voy a hacer lo que os he dicho. Lo mismo vendo las cabras y lo mismo vendo hasta las vacas. Estoy ya cansado de esta burocracia. Y luego el que pise en una finca mía, el que se arrima a una finca, es que le parto la cabeza. Todo lo mío, todo el mundo pasa por todo lo mío. Lo mío lo tiene todo el mundo, todas las herramientas, me cogen herramientas, todo lo que le hace falta, todo el mundo coge. Que le pida yo que me quede aquí atascado yo con el coche y llame yo. No viene nadie, nadie. Y a mí me llaman a las 2, a las 3 de la mañana, a cualquier hora, y voy corriendo. Yo me atasco aquí y búscate la vida tú solo, te dices, Fasco, hoy es domingo, mañana vamos. Y así es la vida. Y yo toda la vida ayudando a todo el mundo. Pero claro, como la gente, todo el mundo, tanta soberbia, tanta riqueza, yo como llevo toda la vida con ganado y sé que no somos nada y que hay que ayudar a todo el mundo porque... Pero como la gente vive en un mundo de que no han necesitado nunca nada, que nunca les ha pasado nada, claro, son personas que nunca les ha pasado nada. Mi hermano, si las ovejas, pues si no van, no van, les da igual, si no le pasa nada. Sí, no le pasa nada. Han comprado las ovejas ahora, yo toda la vida. Sé que si me pasa algo, nadie va a echarte una mano, pues ayudas a todo el mundo pensando que algún día te pueden ayudar. Mentira, nunca te ayuda nadie, lo digo yo, que llevo toda la vida, nunca. Siempre te crees, igual que eso de que el karma, eso es todo mentira, lo digo yo. Yo llevo toda la vida penando y penando. Nunca. Mira, lo tengo todo súper bien y ahora mira, me sale un pezuño de esto de alcalde y mira que tenía. Así de claro, te sale el mayor gandul del pueblo, la más analfabeta del pueblo. ¿Eh? Pero solo tiene letrita para copia y pega y para la letrita esa, la típica de pueblerina, que lo que ya está, pero no tiene luces, no tiene plan de futuro ni de nada, no sabe ni nada, ella ve lo que le cuentan, lo trimaneja todo en su cabeza, lo que ve, y es lo que hace, no sabe romper el camino solo. Pues ¿qué hace? Pues dice, pues como toda la vida he escuchado que me querían hacer vender las cabras, pues ahora tienen la suya, no dar papeles. Claro. Y claro, sí, están obligados a dártelo, pero 2 años, os dejo.